Mi nombre es Franca y yo voy a presentar a la arquitecta que ejecutó la obra que estamos estudiando en mi comisión. Bien, me toca presentar a Estefanía Guidi, que es arquitecta egresada de la Universidad Nacional de Rosario del año 2008. Socia fundadora del estudio Gemas H Arquitectos de nuestra ciudad junto al arquitecto Gustavo Hernández. Fundadora en sus inicios de las empresas M2 Desarrollos y Par Desarrollos, al principio de su carrera profesional, también incursionó en la arquitectura hospitalaria, siendo parte de la oficina de arquitectura del Grupo Oroño. En la actualidad integra el cuerpo de jurados y asesores de concursos del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Rosario. Iniciadora y coordinadora junto con distinguidas arquitectas de nuestra ciudad de la red Soy Arquitecta, sede Rosario, con el objetivo de visibilizar, fomentar y coaccionar colectiva y colaborativamente en el desarrollo de la mujer en la profesión. También ha formado parte de mesas de debate y convocatorias realizadas por la Secretaría de Planeamiento de nuestra ciudad para participar en la redacción de ordenanzas que han modificado la normativa. Estefanía, desde su estudio, ha realizado proyectos de diversa índole y escala y ha participado en numerosos concursos. En gran cantidad de ocasiones, sus trabajos han obtenido reconocimientos integrando publicaciones locales, nacionales e internacionales. Sus obras han sido premiadas y nominadas local e internacionalmente. Su premisa de trabajo es tomar cada encargo como una oportunidad de investigación sobre posibilidades proyectuales, urbanísticas y materiales. En 2023 fue distinguida con el Premio Nacional Soy Arquitecta en la categoría proyectista. La experiencia de lo vivencial y sensorial posee un rol fundamental a la hora de pensar en sus propuestas. Sus proyectos son siempre pensados desde sus inicios para ser construidos enfocados en el diseño integral desde la generalidad al detalle. Buenas tardes. Bueno, gracias Franco por la presentación. Gracias Javier por la convocatoria. Un placer estar acá compartiendo con ustedes y también celebrar y agradecer la generación de estos espacios de intercambio que nos hacen también a todos. Bueno, voy a pasar a contarles un poco sobre el proyecto de la Casa Entre Edificios. Este es un proyecto que realizamos con nuestra oficina en el año 2015, junto con el arquitecto Gustavo Hernández. Este proyecto se ubica en la ciudad de Rosario, más específicamente en el borde del barrio Echesortu, que es una zona de la ciudad que en aquel momento, hace 10 años, se encontraba iniciando un proceso de densificación que hoy en día ya está bastante consolidado. Este sitio tenía ciertas características particulares. En principio, principalmente, las dimensiones reducidas del terreno, que tenía apenas 7,40 de frente por 11 metros de fondo, y a su vez el terreno coexistía con varias cuestiones preexistentes. La primera de ellas era una casa que estaba construida en el terreno, que databa del año 1920, de tipología chorizo, la cual lindaba con dos edificios, uno sobre la esquina de calle Mendoza, de aproximadamente unos 30 metros de alto, y sobre su otra medianera, un edificio de aproximadamente unos 19 metros de altura. Y por último, en el frente de la casa, se ubicaban dos grandes plátanos de gran altura, prácticamente casi como el edificio más alto. Bueno, con todos estos elementos, la foto con la que nos encontramos fue esta. Esta era la escena con la que tenía que convivir el proyecto y a la que tenía que dar respuesta. Y si bien al principio todo esto nos parecía un gran desafío, finalmente en el desarrollo del proyecto lo vivimos como una gran oportunidad. Para dar respuesta a todas estas situaciones, la primera gran decisión fue optar por la tipología de triplex para resolver la vivienda, lo cual nos permitió varias cuestiones. Al no poder expandirnos horizontalmente con la planta, por tener la superficie muy reducida, la tipología de triplex nos permitía el apilamiento del programa en sentido vertical. Y esto a la vez nos habilitaba a poder aprovechar mucho la totalidad de la superficie del terreno. Además de esto, al crecer en altura, lo que intentábamos también era poder ganar en iluminación y ventilación para el proyecto, por esta condición también de encajonamiento entre los edificios. Y por último,
una cuestión que quizás no afectaba directamente al proyecto, pero que bueno, podría decirse que era más bien por un bien urbano, un bien común, era que al optar por una tipología de triplex y crecer en altura, un proyecto que era de escala doméstica, que resolvía una vivienda, se convertía en una pieza que empezaba a tomar una escala que empezaba a permitirnos poder dialogar con todos estos elementos que les contaba antes y que condicionaban bastante el paisaje del lugar. Bueno, para poder desarrollar todas estas cosas fue muy importante el corte. Podría decirse que este proyecto prácticamente se desarrolló en corte. En el corte no solo pudimos visualizar alturas y niveles y diferentes proporciones del proyecto, sino que también mediante el corte pudimos proyectar las diferentes relaciones entre los espacios y además pudimos proponer el enriquecimiento espacial del proyecto, que era todo un desafío por esta condición de compacto del terreno. Es desde el corte que después devienen las plantas. Las plantas son prácticamente una consecuencia del corte. Estas son las tres plantas del proyecto: la planta baja, primer piso y segundo piso. En estas plantas lo que se puede ver es como la intención principal que tuvimos, que fue la de tratar de utilizar la superficie del terreno siempre en su totalidad. Se lo podemos ver más en planta baja y en primer piso, ya en la planta del segundo piso, que es la planta del sector más privado de la vivienda, donde se dan las habitaciones. Bueno, se da toda una característica de divisoria, porque así lo requería el programa, pero en estas dos plantas se puede ver este esfuerzo de liberación de la totalidad del espacio. Para esto, lo que tuvimos que generar fueron dos grandes operaciones estructurales. La primera de ellas fue el vaciamiento de la casa preexistente. Esta es la casa original que se encontraba en el terreno. Este sector es el patio de la casa, con unos locales acá de servicios, unos locales pequeños. Este espacio es la superficie cubierta principal de la casa, y lo que se ve intermedio es un voladizo o una bovedilla que oficiaba de alero del patio. Y por último, esta línea que ven acá es la línea estructural que dividía el espacio cubierto de la casa de su patio. Bueno, para liberar este espacio, lo que hicimos fue demoler no solo los tabiques interiores de la vivienda, sino que también, a su vez, demolimos el muro que dividía el espacio cubierto del patio. Con lo cual, lo que hicimos fue demoler el muro portante. Para esto, aquí fue la primera gran acción estructural, que fue la de reemplazar esta línea estructural de la vivienda existente, que se puede ver en esta proyección. Esa línea son dos perfiles UPN que reemplazaron este muro portante y sostenían la losa, pero a la vez estos perfiles estaban hermanados con una cinta de hormigón que venía a cubrir el patio, que estaba sostenida con estas columnas metálicas. Las columnas, la decisión de que sean metálicas fue para generar una condición de liviandad visual y poder generar la continuidad espacial lo máximo posible. Además del reemplazo de esta línea estructural, de alguna manera también la desfasamos, ¿no? Porque esta era la línea estructural y acá están las columnas que la sostienen. Y este esfuerzo estructural se lo pedimos al proyecto más que nada para ganar un ancho suficiente para que, en primer lugar, el proyecto pueda responder funcionalmente a tener una cochera en donde se puedan estacionar dos autos en paralelo, pero a la vez en la planta baja gane unas proporciones espaciales que permitan que este espacio se pueda usar con una cierta diversidad de usos. O sea, que puedas oficiar de quincho, que pueda ser un taller en donde se puedan construir cosas, o que también pueda ser una sala de juegos. Y bueno, esto es el espacio que se logró mediante estas operaciones estructurales. Acá se puede ver, perdón el pulso,
Me estoy dando cuenta que no tengo buen pulso. Acá se puede ver, este es el perfil, son los perfiles que reemplazan al muro portante que dividía el espacio cubierto del patio. Esta es la cinta de hormigón que viene a generar las vigas que sostienen a este perfil, y estas son las columnas que generan ese desfasaje de la línea estructural. Acá se puede ver un poco mejor cómo este elemento de hormigón, esta pieza de hormigón, va generando las distintas respuestas que se van necesitando a modo de cinta, por momentos de losa, por momentos de escalera, por momentos se pliega y es cantero, y finalmente se vuelve a plegar para dar lugar a una pequeña pileta que se da en primer piso. Por otro lado, después, más en una etapa mucho más avanzada de la obra, empiezan a aparecer cuestiones como mobiliario o aventanamientos, que todo siempre fue hacia esa primera intención, que fue la de ampliar y optimizar la superficie. O sea, generar espacios de guardado con un espacio residual, como puede ser el bajo escalera, o espacios de uso técnico o doméstico, como es el lavadero. Y también estos aventanamientos, que más allá de generar que el espacio gane en cuanto a iluminación indirecta, que también empiezan a poder generar una especie de comunicación visual entre una planta y la otra. Bueno, estas son las plantas de primer piso y segundo piso. Acá es en el primer piso, que es el corazón de la casa, en donde se desarrolla el estar, comedor y la cocina y su patio. Es en donde más se puede apreciar la liberación de la totalidad de la superficie del terreno, y para poder lograr esto es que tuvimos que generar esta segunda operación estructural que les mencionaba, que es la de generar la estructura de hormigón. Mediante la generación de una estructura de hormigón, que es una estructura independiente que a la vez sostiene dos grandes vigas que se encuentran al frente y al contrafrente de la casa. Estas grandes vigas son las que habilitaron a que se pueda generar una losa que salve la luz completa del ancho del terreno, que vaya de medianera a medianera, y que entonces se pueda liberar el espacio completamente porque no se necesitaban elementos estructurales intermedios. Mediante esta decisión proyectual logramos esta continuidad espacial, no solamente en cuanto a la superficie cubierta, sino que también generamos que haya una continuidad visual entre lo que era el patio y la superficie cubierta de la casa. Qué amable. Bueno, como les decía, entonces, la liberación de la totalidad del terreno, de la superficie con la que contábamos, nos permitió generar no solamente esta continuidad visual, sino que también a su vez, luego cuando vinieron los aventanamientos, lo que tratamos de lograr fue una continuidad física. Estos aventanamientos se abrían en su máxima posibilidad, inclusive también en ángulo, lo cual generaba una continuidad entre el interior y el exterior, y de alguna manera lo que tratamos de generar mediante esta decisión es que el espacio cubierto, cuando se abrían los ventanales, de alguna forma empieza a oficiar un espacio semicubierto, una pseudo-galería. Un poco como en reemplazo de esta falta de espacio, ¿no? Bueno, acá se puede ver un poco el tema de esta conexión entre el interior y el exterior. Para esto no solamente tuvimos que tener presente la solución de los ventanales, sino que, por ejemplo, los pisos están al mismo nivel, eso conllevó varias soluciones también en cuanto a los desagües y a las pendientes. Acá se puede ver un poco el tema de los plegados de la losa que venía sobre planta baja. Esto inicialmente iba a ser un cantero completo, luego por una cuestión de uso decidimos que no, lo achicamos. Acá abajo de este deck que se corría y se abría se encontraba la pileta. Este banco, que también era un pliegue de la losa, generaba la posibilidad de poder iluminar naturalmente el lavadero de la planta baja. Y
bueno, un poco acá lo que se puede ver, el despiece de estas operaciones que les comentaba. En primer lugar, el vaciamiento de la planta baja. Acá se puede ver que conservamos la losa de la casa preexistente y la fachada. Luego, esta pieza de hormigón que viene a completar el patio de la casa preexistente. Acá se puede ver cómo es escalera, losa, campero, banco, pileta. Y por último, las losas que están sobre el primer y segundo piso, que ambas losas tienen un mismo concepto, que es esto que les comentaba antes, de estas grandes vigas invertidas que son las que habilitan a que se puedan generar losas que cubran la totalidad de la luz entre las medianeras sin necesidad de elementos estructurales intermedios. Y a mí, acá lo que me gusta pensar de este proyecto, cuando veo este esquema, es que de alguna manera la estructura viene a cerrar al espacio, ¿no? O sea, estas grandes vigas invertidas, además de ser las posibilitantes de la estructura, también son el cierre de la fachada, ¿no? Son como las tapas del frente y del contrafrente. Y luego vinieron los aventanamientos y una vez que sucedió eso, el espacio de la casa ya estaba dado. Y les quiero decir otra cosa que me olvidé. Que la estructura es la que habilita a la espacialidad y al proyecto y la materialidad es la que habilita a la estructura. Y de alguna manera esa materialidad que habilita la estructura, que es el hormigón armado, es la que le termina dando el lenguaje a la casa. De ahí la importancia, ¿no?, de las operaciones, no solo estructurales, sino también constructivas y de las decisiones materiales. Bueno, acá se puede ver un poco este tema de las vigas invertidas, cómo permiten que el volumen de la planta del segundo piso vaya de medianera a medianera y genere esta liberación del espacio, esta comunicación entre el interior y el exterior, y a su vez también, lo que quiero que vean en estas imágenes, es cómo, de alguna manera también, en lo que es la superficie abierta del proyecto, se generan estas conexiones espaciales y visuales, que de alguna manera también terminan siendo físicas. Esta es una terraza jardín que se generó por encima de la cocina, que es como una especie de apéndice en el primer piso, pero que de alguna manera amplía el espacio del patio de la casa. Entonces, desde un inicio siempre las intenciones fueron que el proyecto pueda optimizar la superficie. Era tan chiquito el terreno y estaba tan encajonado entre los edificios que todos siempre nuestros recursos apuntaron a eso. De hecho, por ejemplo, también acá si se fijan, el mueble de la cocina es flotante, lo cual hace que el piso se perciba como que llega de medianera a medianera. Eso de alguna manera es como que nuestro cerebro lo capta como al espacio mucho más amplio, ¿no? Y bueno, y por último vuelvo al corte para contarles algunas conclusiones que nos regaló este proyecto. La primera es justamente la importancia del corte, cómo desde algo bidimensional como el corte podemos pensar una tridimensionalidad. A la vez también pensar que en un principio donde nos pareció un gran desafío, que era esta condición de compacta y de encajonado en el terreno, finalmente fue para nosotros una gran oportunidad en cuanto a lo proyectual, que nos dio la posibilidad de pensar desde un lugar diferente el proyecto. Fue un gran desafío el hecho de pensar las relaciones espaciales y muy felizmente cuando el proyecto se construyó y bueno, en un momento lo habitamos nosotros, fue por un tiempo en nuestra casa, nos sorprendió gratamente la riqueza no solo espacial sino también vivencial que el proyecto ofrecía en cuanto a la simultaneidad de situaciones, en cuanto a que podía pasar de todo simultáneamente en un espacio tan chiquitito. Y bueno, y de ahí sacar esta conclusión que es el hecho de que cómo mediante la arquitectura y mediante el diseño nosotros podemos generar propuestas
que enriquezcan al habitar, no solo el habitar propio, sino el habitar urbano, y cómo desde una acción tan pequeña que puede ser construir una casa, estamos construyendo ciudad y estamos construyendo un modo de habitar urbano, porque de alguna manera este proyecto a nosotros nos puso a pensar que aunque la ciudad aprieta, se densifica y a medida que va creciendo va dejando estos huecos y estos espacios urbanos que de repente pueden parecer residuales, la arquitectura puede generar una gran potencialidad en ellos y nos invita también a generar propuestas en donde se pueda potenciar el habitar urbano, ¿no? La tipología de la casa urbana, la casa compacta, esta casa que se genera como un paisaje en sí mismo, y de alguna manera desde una acción tan puntual esto nos permite hacer ciudad. Así que bueno.